La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Y esto se refiere a que Dios llama siempre. Es decir, no es que Dios llame a unas personas porque son especiales y a los demás pues no les haga caso. No, Dios llama a todo el mundo. Lo que pasa es que las llamadas son diferentes. Llamadas diferentes por las circunstancias personales, llamadas diferentes a personas diferentes. Dios no trata a todo el mundo igual. Dios nos trata a cada uno como las buenas madres. Las madres quieren diferente a sus hijos que son diferentes. El tratar a todo el mundo por el mismo rasero muchas veces provoca pues falta de justicia. Y dándole vueltas al tema de la vocación, si Dios me llama a mí, ¿por qué no yo aprendo qué es lo que ha hecho Dios en la historia y cómo Él ha llamado a diferentes personajes? Me he pensado en comentar tres personajes que Él habla, que Él llama en las Sagradas Escrituras. Al primero que me viene a la cabeza es Moisés. Moisés, ese gran líder de los judíos, a quien el Señor, cuando un día estaba pastoreando con las ovejas de su suegro Jetro, se encuentra que hay una zarza que está ardiendo. Y entonces él se sorprende porque estaba ardiendo pero no se consumía. Entonces se va acercando para ver y de pronto oye una voz que se le dice, quítate las sandalias porque el terreno que estás pisando es un terreno santo. Inmediatamente Moisés se da cuenta que está teniendo una conversación con alguien que es superior a él, que él no conoce quién es, incluso él le pregunta que quién es y le dice que él es el que es un nombre pues por excelencia, de ahí viene Yahvé, Yahvé que son 4 letras hebreas que determinan yo soy el que soy. Entonces, no solo eso, sino que él en ese momento recibe de Dios una misión, que es muy importante esto de la vocación. La vocación lo que hace es dar, por un lado, sentido a mi vida y por otro lado también lo que hace es darme una misión, es decir, algo que yo tengo que hacer, a lo cual Dios va a estar presente porque es su voluntad y me va a ayudar a hacerlo. Así que Moisés lo que recibe es que él es Dios y que tiene que ir al pueblo de Israel en Egipto para salvarlo, para sacarlo de Israel y que vayan a adorar al verdadero Dios. Y eso es lo que hace Moisés, se empeña y toda su vida va a ser intentar llevar el pueblo de Dios, a Israel, a la tierra prometida. El segundo caso, porque me parece interesante y añade algo, es el caso de Samuel. Samuel es un niño que sus padres han consagrado a Dios, vive en el templo con Elí y él oye su nombre llamarle Samuel, Samuel, y él se levanta, va a Elí porque cree que es la única persona que está presente y le dice, aquí estoy porque me has llamado. Y esto lo repite así 3 veces. Elí se da cuenta que él no le está llamando, con lo cual se ve que ahí hay algo y él lo que hace es decirle, mira, acuéstate y la próxima vez que te llame, porque Elí se da cuenta y es alguien que hace un discernimiento para ayudar a Samuel, y le dice, mira, la próxima vez que te llamen, te levantas y le dices, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así fue como Samuel empieza a oír a Dios, como Samuel recibe pues esa llamada a ser profeta de Israel y le lleva, pues fijaos, él será luego el que eh, eh, dé ungüento, o sea, unja tanto al primer rey de Israel, Saúl, como después a David. Y esto pues es muy importante, es decir, pero aquí hay algo muy interesante y es que tanto como pasó a Moisés, aquí hay no solo alguien que habla contigo, alguien que te pide algo, sino es esa respuesta personal de decir, aquí estoy porque me has llamado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Me parece que son 2 frases que todos nosotros hemos de repetir muchas veces porque, como hemos dicho antes, Dios llama a todo el mundo, a ti también y a mí. Y por eso me parece que este hombre añade esa frase. Hay un salmo que habla y dice eso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y hay mucha gente que a mí me parece un poco con gracia, podríamos decir, que parece que es que le diga a Dios, escucha, Señor, que tu siervo te está hablando. Hombre, eso no es modo de tratar a Dios. Cuando nosotros estamos con Dios, hemos de recordar aquel pasaje de Moisés. Quítate las sandalias porque el terreno que pisas es tierra sagrada, es tierra santa.
Nosotros cuando hablamos con Dios, nosotros cuando nos relacionamos con Él, hemos de tener un respeto máximo porque estamos hablando con el Todopoderoso. Y por último quería también dedicar un poquito de tiempo a la Virgen María. La Virgen María que toma una serie de decisiones en su vida porque quiere ser fiel a la voluntad de Dios, y es todo el tema de la vocación, tiene que ver con la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros ha caído en el olvido. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, es que yo a Dios no le intereso. A Dios le interesan todas las almas. Y de hecho, San Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 4, dice: lo que Dios quiere es que todas las almas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La salvación de las almas es una obra que Dios hace en nosotros. Esa es la misión que nosotros tenemos. ¿Y qué hace María? Pues fijaos, María se encuentra que está intentando cumplir la voluntad de Dios, y por eso ha hecho una promesa de virginidad con José, y de pronto le dice Dios que va a ser la madre del Salvador. Ella no lo entiende, ella pregunta, y cuando se da cuenta que Dios le dice, pues mira, resulta que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y el hijo que van a nacer es hijo de Dios. Entonces María, una vez que se da cuenta que esto es obra de Dios, ella dice que sí a Dios, abriéndose para que Dios haga de su vida lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que dice ella? Ella dice: hágase en mí según tu palabra. María nos da un ejemplo de cómo nosotros hemos de responder a Dios. Lo primero que ella dice es que se considera la esclava del Señor. Y a continuación dice: hágase en mí según tu palabra. Muy bonita esta idea, porque no es yo voy a hacer lo que tú me digas, sino hágase, es decir, hazlo tú en mí, porque yo me siento incapaz. Por lo tanto, ante la vocación, me parece que es importante estas cosas que hemos oído que nos pueden ayudar en nuestra oración personal al hablar con Dios. Primero decirle: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Y a continuación repetir esas palabras: aquí estoy porque me has llamado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa idea de que aquí estoy para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Tú vas a descubrir tu vocación si al Señor le preguntas. El Señor no va a dejar sin contestar esa llamada para el plan que Él tiene para ti y para la vocación, la llamada que Él tiene para tu misión personal en esta vida. Que así sea.